El contenido de este programa puede herir la sensibilidad del espectador. En California, a finales de los años 60, Charles Manson, recién salido de prisión y sin haber cometido todavía sus famosos asesinatos encadenados, atrae a varios adolescentes a su comuna hippie. Aquello era como tener una cita con el destino. Decían, Charlie, Charlie, Diane está aquí, Diane está aquí. Yo estaba atónita. Las chicas me aceptaron como su hermana. Eran como una familia. Empezaba a resultarme fascinante. Parecía que me conociese mejor que nadie. Manson se deja llevar por la locura y por su creencia en una visión apocalíptica. ¿Veis que tengo las manos manchadas de sangre? Es porque he muerto por vosotros. La gente creía que era Dios, por tanto, era infalible. Incluso ordena a sus seguidores que maten por él. Les pidió que cometiesen unos asesinatos horribles, lo más cruentos posible. Después se fue y dejó que los demás hicieran el trabajo sucio. Líderes de sectas. Charles Manson y la familia Manson. California era un buen caldo de cultivo para el movimiento hippie. Los adolescentes buscaban una vida mejor. Al verano de 1969 se lo llamó el verano del amor. Pero el 9 y el 10 de agosto, las buenas sensaciones que había traído el verano cambiaron para siempre. In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, 5 persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Ms. Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Ms. Tate, who starred in Valley of the Dolls, was 8 months pregnant. The bodies had been dead about 12 hours. They were discovered this morning by a maid who ran screaming to neighbors. One officer summed up the murders when he said, "In all my years, I have never seen anything like this before." 24 horas después, cerca de allí, se descubre otra sangrienta escena del crimen. 15 miles away in the Silver Lake section of Los Angeles, market owner Leo LaBianca and his wife Rosemary were found by their children stabbed and mutilated. 5 meses después, el público vería por primera vez al líder de secta más famoso del mundo, un Charles Manson de 33 años. Este iba acompañado de un extraño grupo de hombres y mujeres que se hacía llamar la familia Manson. Recuerdo que vi unas grabaciones posteriores al arresto de la familia Manson. Eran estremecedoras. Aquellas personas creían que Charles Manson era Dios. Me llamo Diane Lake y fui la miembro más joven de la familia Manson. Viví con él durante 2 años. Como muchas otras personas en la década de los 60, los padres de Diane Lake se alejan de la sociedad en busca de una vida diferente. La familia se muda a Hog Farm, una de las comunas hippies más antiguas de los Estados Unidos, situada en Los Ángeles. Probé el LSD por primera vez con mi padre. Me acuerdo de que mientras alucinaba, sentí como si alguien cortase un cable grande que me conectaba con mi familia. Aunque Diane solo tiene 13 años, se le concede permiso para alejarse de la comuna y descubrir la floreciente vida hippie por su cuenta. Aquello era como tener una cita con el destino. Charlie, del bus negro, como se llamaba entonces, había ido a Hog Farm. La madre de Diane les dio una foto de su hija a Charlie y a sus chicas, como se hacían llamar, y les dijo: si veis a nuestra hija, decidle que nos encantaría volver a verla. Unos meses más tarde, Diane se topa con el grupo en una fiesta en Los Ángeles. Decían, Charlie, Charlie, Diane está aquí, Diane está aquí. Yo estaba atónita. ¿Cómo me conocían?
Charlie se acercó y él y sus chicas estaban muy emocionados. Qué bien que estés aquí, te estábamos buscando. Fue un momento mágico. Las chicas me aceptaron como su hermana. Eran una familia. Charlie me tomó de la mano, me llevó con él por la noche y me hizo el amor como nadie me lo había hecho antes. Fue muy especial y creo que aquella experiencia fue como una droga. A través de este rito sexual, Diane Lake se convierte en miembro de la familia Manson. Solo tiene 14 años. Charles Manson estuvo en prisión desde su niñez hasta sus 30 años. Cuando salió de prisión en el verano del amor, se encontró con el mundo de la contracultura hippie. Se dio cuenta de que aquellos jóvenes ingenuos no estaban equipados ni preparados para enfrentarse a él. Buscó mujeres jóvenes y vulnerables. Muchas de ellas eran adolescentes muy jóvenes. Según muchos, de pequeño era un niño maltratado que se sentía abandonado. Su madre lo envió a una institución de acogida para que ella pudiera estar con otro hombre. Cuando era joven, él esperaba que su madre, que era prostituta, fuese a buscarlo cuando saliera de la cárcel para vivir felices juntos. Tenía el orgullo muy herido. Aquel hombre era una máquina de manipular bien engrasada. Sabía bien cómo estafar a la gente y tenía claro cómo engañarla. La familia quería que me quedase con ellos. Estaban organizando un viaje a Nuevo México y yo tenía que tomar una decisión. Al final decidí ir con Charlie. Diane Lake acompaña a Manson y a su grupo de seguidores en un viaje plagado de altibajos. En el verano del amor de 1969, Charles Manson sale de la cárcel y aprovecha la oportunidad para ganarse la confianza de la impresionable comunidad hippie de Haight-Ashbury, en San Francisco. Se presenta como un gurú carismático y funda una secta que algunos llaman la familia Manson. Soy Catherine Sher, aunque en los 60 me llamaban Gypsy. La primera vez que vi a Charlie tenía el aspecto de un cowboy desaliñado. Cuando íbamos en el coche me di cuenta de que iba mirando por el retrovisor mientras me hacía preguntas inquietantes. En aquel momento yo no sabía que era Charles Manson. Aquella no era la típica secta, porque al principio había muchas personas que vivían en comunas. Charlie no se comportaba como el líder de una secta, sino como nuestro mejor amigo. Siempre se preocupaba por nosotros. Las sectas buscan personas que se encuentren en momentos críticos de su vida. Cuando algo las tiene descontentas, entonces buscan soluciones. Es la oportunidad perfecta. Charles Manson sabía tratar con la gente y ganársela. Era muy carismático, tenía una baja estatura. Yo creo que crecer en prisión fue muy difícil para él y debió de marcarlo de por vida. Está claro que era un superviviente, pero era muy poco empático con los demás. Siempre les echaba la culpa a los demás por las cosas que pasaban y nunca asumió la responsabilidad de nada. Usaba a sus chicas y a sus seguidores como chivos expiatorios y les culpaba de todo. Era un comportamiento similar al de otros líderes de sectas que he conocido. Nunca cometía errores y siempre llevaba la razón. Charlie estaba de espaldas a nosotras y llevaba puesta una túnica. Había un chico postrado a sus pies que lloraba y le daba las gracias por haberlo liberado. Y mientras, Charlie le decía: tranquilo, hermano, entrégame todo lo que tengas y te liberaré de ello. Empezaba a resultarme fascinante. El profundo afecto que se profesan los miembros de la familia Manson cautiva a los recién llegados. De pronto tenía hermanas. Era hija única y adoptada. Y tenía síndrome de niña huérfana. Siempre buscaba el afecto de la gente que me rodeaba. Allí estaba, la familia que siempre había deseado.
El vínculo que teníamos con ella, Lynette Fromm y yo, era más fuerte que con cualquiera de las otras chicas. Mary Brunner era una madre para nosotras. Patty Krenwinkel era como la madre naturaleza. Era una persona natural y cariñosa. Susan Atkins era más terrenal y conocía mejor la ley de la calle. La familia Manson se sube a un antiguo autobús escolar y se embarca en una aventura por todo el país. A lo largo del viaje fuimos visitando a distintos amigos. Lo normal era que Charlie les pidiera a otras personas que condujesen mientras él tocaba la guitarra. Nosotros nos sentábamos en círculo y cantábamos. Fumábamos marihuana, consumíamos LSD y hacíamos el amor. Las relaciones sexuales son esenciales para estrechar los vínculos de la familia y por ello se convierten en uno de sus rituales más importantes. Nos sentábamos en círculo y Charlie nos daba dosis de LSD como si estuvieran consagradas. Después se quitaba la camiseta, ayudaba a otra persona a quitársela también, le pedía a la persona que se la quitase a la siguiente. Todos nos íbamos turnando y al final aquello derivaba en una orgía. Pero él lo coordinaba todo. Quería que estuvieran muy experimentados en las distintas formas de hacer el amor. Diane jamás se habría imaginado que aquello le vendría muy bien a Charles más adelante, porque les usaría como activos físicos o dinero. Charlie nos pedía que incorporásemos a más personas al grupo, pero quería que tuviesen algo que aportar a la familia, que fuesen atractivos, que tuvieran dinero. Les ponía apodos, les decía lo que tenían que hacer y organizaba actividades sexuales. Les ordenaba cuándo podían drogarse, cuándo no podían drogarse y cuándo tenían que sentarse a escuchar sus sermones, que duraban horas y horas. En marzo de 1968, la familia se muda a Spans Movie Ranch, una ciudad del lejano oeste que funcionaba como decorado para películas, donde también se podía montar a caballo. El propietario de las 22 hectáreas de terreno es un vaquero ciego de 80 años llamado George Span. Charlie nos encomendó que cuidáramos de George. Teníamos que limpiarle la casa, satisfacer sus necesidades sexuales y simplemente estar allí y hacerle compañía. A George le encantaba. El tiempo que pasaron allí fue maravilloso. Se disfrazaban, participaban en actividades de equitación, trabajaban en los establos, ayudaban a organizar los paseos a caballo. En aquel momento se sentían cómodos conviviendo. No fue una época oscura. La comunidad de Manson, entregada a las drogas y al amor libre, se compone ahora de 30 personas, entre las que se incluye Charles Watson, apodado Tex. Era impresionante. Tex Watson cumplía todos los ideales estadounidenses. Seguramente estaba destinado al éxito y era jugador de fútbol americano. Pero se convirtió en uno de los seguidores más devotos y entregados a Charles Manson. Manson empieza a referirse a sí mismo como Man-Son, el hijo del hombre, y comparte una experiencia espiritual personal con el grupo. Estando bajo el efecto de las drogas, tuvo una alucinación en la que se vio a sí mismo en la cruz junto a María. Y después la representó. ¿Veis que tengo las manos manchadas de sangre? Es porque he muerto por vosotros. Tenías que imaginártelo. Yo me acuerdo de ver que tenía sangre en las manos, pero creo que debió de ser por el poder de la autosugestión. Para él era real. Yo creo que lo pensaba de verdad. Les daba alucinógenos y cuando bajo sus efectos se quedaban indefensos, guiaba sus alucinaciones y los manipulaba. La música desempeña un papel esencial en la sórdida historia de la familia Manson. Pensó, soy un buen letrista, soy poeta, sé cantar y tocar la guitarra. Puedo convertirme en una estrella. Pretty girl, pretty girl, cease to exist, just come and say you love me.
Manson quiso aprovechar la oportunidad de incorporar a la familia a Dennis Wilson, el batería de los Beach Boys. Unas chicas de la comunidad estaban haciendo autostop y las recogió Dennis Wilson. De esa manera consiguieron que el músico y Charles Manson se conocieran. Creo que Dennis se sentía muy entusiasmado y cautivado por el carisma de Charlie. Otro de los atractivos del grupo para Dennis eran las chicas. Manson le ofrecía chicas, además de droga de calidad. Que alguien como Dennis Wilson creyese en Manson y en su música fue un gran logro. Fue un hecho que desencadenaría la entrada a la familia de más personas que ayudarían a Charlie con sus planes. Además, todo esto confirmaba a los seguidores de Manson que era alguien importante. Fue una época muy emocionante para ellos. Manson quiere transmitir su mensaje a través de la música y presiona a Wilson para que le consiga un contrato discográfico. Dennis le presentó a Terry Melcher. Y Terry Melcher era el hijo de Doris Day. Era un productor discográfico muy conocido. Intentó persuadirle con sus chicas, pero no consiguió lo que quería y todo aquello lo enfureció. Acabaron dejando a Charlie y siguieron con su vida. Manson estaba muy alterado. Manson acude a la casa de Melcher en Cielo Drive para protestar, pero no sabe que Melcher se acaba de mudar e irrumpe en una fiesta cuya anfitriona es la nueva inquilina, Sharon Tate. Charles Manson era un hombre muy temperamental que buscaba vengarse de todas las personas que no le dejaban ser la estrella que consideraba que debía ser. Charlie te vería como su enemigo, lucharía contigo y después se echaría a correr, porque te percibiría como una amenaza. Hasta la primavera de 1969, por lo general, la familia Manson había estado llevando una vida feliz en el rancho de Spahn. Pero el rechazo del productor discográfico Terry Melcher provocó un inquietante giro de los acontecimientos. Ahora se han puesto en mi contra. Aunque por desgracia no son palabras infrecuentes en boca del líder de una secta que se ve como un mesías, Charles empezaba a enfadarse de verdad. A Diane le cuesta ceñirse a la nueva y estricta doctrina de Manson y escuchar sus inacabables sermones. Era un adolescente y a veces le decía, eso ya lo has dicho, Charlie, no quiero volver a escucharlo, quiero irme de fiesta o vamos a hacer el amor, a drogarnos o algo. La primera persona que vi maltratada por Manson fue Diane. Le dio una bofetada delante de mí. Me encaré con él y le dije, ¿qué haces? Y me respondió, tú no te metas, se lo estaba buscando. Catherine también se convierte en víctima de la ira de Manson. Se me echó encima y me golpeó en la cara y en el plexo solar. Me ordenó que me levantara y cuando lo hice, empezó a estrangularme y me preguntó si estaba lista para morir. Muchas veces les preguntaba a sus seguidores si estaban dispuestos a morir por él. Les repetía una y otra vez la idea de que las alternativas eran matar o dejar que los mataran. En noviembre de 1968, los Beatles lanzaron su famoso White Album. Una de las canciones era Helter Skelter. Manson consideró que la letra estaba íntimamente relacionada con su percepción de la realidad, que auguraba que se desataría una guerra racial entre negros y blancos y llegaría el fin del mundo. Decía que lo había descubierto en la cárcel, donde lo había aceptado un grupo de presos negros. Le habían dicho que iban a empezar una revolución, que ya estaban hartos y que iban a hacerse con el poder. Lo que nosotros teníamos que hacer era refugiarnos y esperar a que todo terminase. Las tensiones civiles y raciales en Los Ángeles a finales de los 60 pasan a incorporarse a las nuevas ideas de Manson sobre el apocalipsis. No teníamos televisión, así que las noticias nos llegaban a través de él. Cuando ardió el vecindario de Watts, Charlie lo interpretó como una señal de que el fin del mundo se acercaba.
El 1 de julio de 1969 empieza el efecto dominó cuando Tess Watson hace un trato desafortunado con un traficante afroamericano llamado Bernard Lotsapopa Crowe, y Manson decide tomarse la justicia por su mano. Quiso hacerse el héroe. Acabó disparando a Bernard Crowe en el abdomen y pensó que lo había matado porque él se hizo el muerto. Al día siguiente, Manson ve en las noticias que un miembro de los Panteras Negras ha sido asesinado. En aquel momento Manson no sabía que Crowe no formaba parte de los Panteras Negras y que no estaba muerto. Ató cabos. Como pensaba que había matado a un hombre negro, pensó, debe de ser de los Panteras Negras. No conocía a Bernard Crowe, que por cierto no era un Pantera Negra. Llegó a la conclusión de que teníamos que irnos del rancho porque los Panteras Negras sabían dónde vivíamos y habíamos matado a uno de los suyos. Aunque Bernard Crowe se recupera de sus heridas y jamás busca vengarse, la paranoia de Charlie empeora cada día que pasa. La situación empezó a oscurecerse cuando Charles Manson comenzó a sentirse amenazado. En mi opinión, estaba empezando a delirar. Charlie estaba convencido de que se iba a desatar una guerra racial y que se nos había mostrado el desierto como un refugio al que escapar. Había dado con una leyenda Hopi que decía: hay un pozo sin fondo que lleva a un océano prehistórico bajo el suelo. Allí nos esconderemos. Dijo, no envejeceremos y saldremos con la misma edad con la que entramos. Se desatará una guerra racial y los negros ganarán. Pero no sabrán cómo llevar las riendas porque nunca han sido libres. Entonces saldremos, tomaremos el poder y gobernaremos el mundo. Manson descubre una propiedad remota en el Valle de la Muerte llamada Barker Ranch y decide mudarse allí con la familia. Llegar hasta Barker Ranch es toda una experiencia. El viaje es muy largo y hay que atravesar la cordillera Panamint Range. Una vez allí, en Barker Ranch, te das cuenta de que no hay nada en kilómetros a la redonda. Por lo que recuerdo, antes era mucho más bonito y estaba más vivo. A veces nos lo pasábamos bien. Lo decorábamos todo con botellas y con piedras y abríamos caminos. Teníamos... Me acuerdo de que teníamos jardines en estas zonas con vallas. Y también me acuerdo de que quise suicidarme aquí. Tenía mucho miedo. Era de noche, me sentía sola, asustada y atrapada. Iba a meterme en esa caseta marrón que tengo detrás, que todavía sigue en pie y que funcionaba como taller, para aplastarme la cabeza con un martillo. Yo creo que Dios me sujetó la mano. Habría sido una salida de aquel dilema. Estas eran las escaleras que llevaban al rancho. Había un patio cubierto en estos dos lados de la casa. Allí estaban los dormitorios. Y esta era la entrada de la cocina. En esas situaciones cuando las sectas se vuelven peligrosas. Manson tenía aislados a todos sus seguidores y había organizado una jerarquía en la que hacía que ciertas personas se sintiesen más especiales que otras. Algunas formaban parte de su círculo de allegados y Charles les contaba sus planes secretos. También les decía que su verdad era la única verdad. Les decía que era Dios. La gente creía que era Dios, por tanto, era infalible.
Y creer en Manson pronto traerá terribles consecuencias para algunos de sus seguidores. A los 32 años, para sobrevivir en el sistema tras pasar más de la mitad de su vida en la cárcel, Charles Manson se ha convertido en un maestro de la manipulación. Cuando sale de la cárcel emplea sus dotes de persuasión para convertir a jóvenes desfavorecidos en miembros de su comuna hippie. Pero a medida que se acerca el verano de 1969, Manson padece cada vez mayores delirios y sus paranoias empeoran. Charles hace creer a sus fieles que en cualquier momento se desatará una guerra racial y los convence de que seguirle al desierto es la única forma de salvarse. Mediante una serie de ejercicios, los entrena para poder sobrevivir en la situación que se avecina. Al principio eran simples ejercicios que después se convirtieron en robos. Los llamaba incursiones inquietantes, creepy crawlies. Era divertido porque cambiábamos las sillas de sitio y las poníamos encima de las mesas. Charles se quedaba en silencio detrás del sofá mientras la gente veía la televisión y nadie reparaba en que estaba en casa. Manson también invita al club de moteros de Stray Satans para ayudarlo a proteger el rancho a cambio de servicios sexuales y drogas gratuitas. La siguiente ficha de dominó cayó cuando el club de moteros organizó una reunión para celebrar sus 10 años y quiso hacer algo diferente. Bobby Beausoleil, un amigo de Charlie que era traficante, tiene un conocido llamado Gary Hinman, que distribuye mescalina. En nombre de Charlie, Bobby acepta actuar como intermediario y los moteros le dan $1000 para pagar a Hinman por la droga. El problema con la mescalina es que si no tienes el organismo limpio, te sientes mal antes de llegar a colocarte. Pero ellos estaban convencidos de que los habían envenenado, así que querían que les devolviesen el dinero. Manson envió a Mary Brunner, Susan Atkins y a Bobby Beausoleil para que persuadieran a Gary Hinman de que les devolviese el dinero. Gary se niega y la situación no tarda en descontrolarse. Llaman a Manson, que decide intervenir él mismo. Charlie cogió una espada de uno de los moteros. Y en cuanto Gary Hinman abrió la puerta, le cruzó la cara sin formular pregunta alguna. Bobby dijo, ¿por qué lo has hecho? Ya lo había arreglado todo. Y Charlie dijo, te estoy enseñando a ser un hombre. Después Manson se fue porque no quería ensuciarse las manos. Dijo, venga, quitadle el dinero, ya sabéis lo que hacer. 2 días después, Hinman aparece muerto en su apartamento, asfixiado con una almohada y apuñalado por Bobby Beausoleil y la seguidora de Manson, Susan Atkins. Manson les había indicado que debían echar la culpa a los Panteras Negras, y Atkins, siguiendo sus instrucciones, antes de marcharse utiliza la sangre de Hinman para escribir en la pared «cerdo político». Pensaba que tenían cubiertas las espaldas, que la gente iba a creer que lo habían hecho los Panteras Negras y que nadie prestaría atención a lo que estaban haciendo. 6 de agosto de 1969, una semana después de la aparición del cuerpo de Gary, la policía ordena a Bobby que se detenga porque conduce el coche de Hinman. Los agentes encuentran un cuchillo ensangrentado oculto en el guardabarros y detienen a Beausoleil por el asesinato de Hinman. Creo que después de la detención de Bobby, Charlie tuvo un brote psicótico. Esta psicosis absoluta surgió por la búsqueda de su propia supervivencia. Manson está convencido de que si puede hacer que las pruebas apunten a los Panteras Negras y no a Bobby Beausoleil, podrá sacar a su amigo de la cárcel y desatar la guerra racial que él mismo profetizó y a la que llamó Helter Skelter, en honor a la canción de los Beatles. La noche del 8 de agosto de 1969, Manson envía a 4 miembros de su familia, Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Tex Watson, a la casa de Cielo Drive, a la que había acudido ese mismo año en busca del productor discográfico Terry Melcher. Les dijo que cometiesen unos asesinatos horribles, que se asegurasen de que fuesen de tal violencia que se les pudiesen atribuir a los Panteras Negras, que fuesen lo más cruentos posible. Después se fue. Los 4 miembros de la familia se dirigen a la propiedad y los sorprenden las luces de un coche que se aproxima a la casa. Tex Watson ordena a sus compañeras que se escondan en los arbustos mientras él detiene el vehículo. El conductor es Steven Parent,
un amigo de William Garretson, el encargado del cuidado de la vivienda. Tras cortarle la muñeca a Parent con un cuchillo, Tex dispara 4 veces y mata al hombre en el acto. Después entraron en la casa y asesinaron brutalmente a Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses, a Wojciech Frykowski, un amigo de Roman Polanski, el marido de Sharon Tate, a Abigail Folger, heredera de la marca de café Folgers, y a Jay Sebring, un amigo de Sharon Tate. Para tratar de relacionar este crimen con el asesinato de Hinman, el grupo escribe la palabra cerda en la puerta delantera con la sangre de Tate, antes de abandonar la escena. A la mañana siguiente, Estados Unidos despierta con horror al enterarse de las noticias. Todos los medios de comunicación informaron de lo brutal que había sido el asesinato. Había sido un crimen gratuito, horrible, violento, inhumano y salvaje. Manson aprovecha las noticias de los asesinatos para intentar convencer al resto de sus seguidores de que los habían cometido los Panteras Negras y de que la guerra racial que había profetizado acababa de empezar. Cogió los titulares y dijo, acaba de empezar. Hasta entonces no había oído nada al respecto. 10 de agosto de 1969. Manson decide dar el siguiente paso en su profecía de la guerra racial. El día después de los brutales asesinatos de Cielo Drive, se reúne con el mismo grupo de seguidores junto con Leslie Van Houten, miembro de la familia, y con Steve Glenn Croghan, un ayudante del rancho al que conocían desde hacía poco. Manson los lleva a la casa de Lino LaBianca, dueño de una cadena de supermercados, y de su mujer, Rosemary. Los lleva a todos a su casa. Entran y les enseña cómo atarlos. Me parece que usa alguna prenda de cuero. Les cubre la cabeza. Los inmoviliza con cables de lámpara y después se va. Manson, Steve y Linda vuelven al rancho y dejan al aterrorizado matrimonio LaBianca a merced de sus compañeros. Patricia Krenwinkel y Tex Watson fueron los que apuñalaron a la pareja. De pronto, Tex le dijo a Leslie, «Haz algo». Leslie le coge el cuchillo a Tex y apuñala con saña a Rosemary hasta matarla. Según las investigaciones de la policía, Rosemary había recibido 47 puñaladas. Con la sangre de las víctimas, Krenwinkel escribe en la pared alzaos, muerte a los cerdos y Hilter Skelter, en lugar de Helter Skelter, mientras Tex Watson escribe con cortes en el abdomen de Lino LaBianca la palabra guerra. De acuerdo con los informes del fiscal de distrito, el único móvil de los asesinos era que los LaBianca eran blancos y ricos. Ellos pensaban que, de alguna manera, los asesinatos desencadenarían el Helter Skelter, la predicción del día del juicio final. Pero lo que sucedía en realidad era que Charlie Manson se estaba vengando de todos aquellos que no le habían tratado como merecía. Volvía a estar poseído por una ira perversa y narcisista. 5 días después, la policía hace una redada en Spanks Movie Ranch, pero esta operación no está relacionada con el asesinato de Tate ni el de los LaBianca. Detuvieron a la gente por robos de vehículos, por coches o por buggy robados. Después los dejaron libres. Pero la redada no detiene la racha de asesinatos de la familia. Su siguiente víctima es Donald Shorty Shea, un doble de acción de 35 años que frecuenta el rancho. Charlie estaba convencido de que Shorty Shea los había delatado porque quería ser el jefe del rancho. El 25 de agosto de 1969, Tex Clem y un amigo de Manson llamado Bruce Davis asesinan brutalmente a Shea. 8 años después, la policía encuentra sus restos óseos enterrados en el rancho. A finales del verano de 1969, los cimientos de la pacífica comuna hippie de Charles Manson en California empiezan a desmoronarse. Rechazado por el mundo exterior, Charlie ha cambiado y, llevado por su ira, ha manipulado a algunos de sus seguidores para que cometan cruentos asesinatos en Los Ángeles. Mientras intenta hacer ver que los asesinatos forman parte de una guerra racial, se retira con su familia al desierto de California. Lo peor que le puede pasar al líder de un culto es que sus seguidores no tengan nada que hacer, porque entonces pierden el hilo
Al mantenerlos ocupados o entretenidos con algo, Charles los tiene embrujados. Los días 10 y 12 de octubre, el departamento del sheriff del condado de Inyo hizo una redada en Barker Ranch. Sin embargo, al igual que la redada anterior en Spence Ranch, cuya causa habían sido las denuncias de robos de vehículos, en esta ocasión los asesinatos tampoco tienen que ver con la aparición de los agentes. Hasta ahora, los miembros de la familia que cometieron los crímenes han sabido mantenerlo en secreto. La mayoría de la gente que vivía allí no sabía que los asesinos eran algunos miembros de la familia. En aquel entonces yo ya tenía mis sospechas por varias razones y pensaba que la redada se había hecho por eso. Me extrañó que no fuese así. La segunda redada, la última redada, se hizo cuando llegamos al desierto y Charlie decidió quemar una excavadora. Algo poco razonable teniendo en cuenta que queríamos ocultarnos. Después los ayudantes del sheriff de la zona nos persiguieron. Me parece que había terminado de lavarme el pelo y lo tenía envuelto en una toalla. Entonces, no sé si llamaron a la puerta o... Yo creo que le echaron abajo y nos dijeron que estábamos detenidos. Él estaba ahí, en la cocina, y desapareció. Venid conmigo, os enseñaré el baño. Está por aquí. Se escondió en esta habitación. Y esa esquina de ahí es donde estaba el armario en el que se metió. Tenía que estar así, con la puerta cerrada, porque por aquí había una tubería y tenía el lavabo encima. Estaba encogido aquí cuando lo encontraron. Creo que les dijo alguna tontería como, anda, hola, soy Charlie Manson, o algo así. Charles Manson y muchos miembros de su familia son detenidos y sometidos a juicio, en esta ocasión por vandalismo y robo de automóviles. Pero hay varios miembros que consiguen escapar. Mientras están de paseo en Venice Beach, dos de ellos se encuentran con Aesop, que era el apodo de un cantante y actor de 24 años llamado Mark Ross. Les dije que estaba viviendo en Venice, que tenía una casa cerca de la playa y que si se pasaban por allí serían más que bienvenidos para pasar el rato. No sé si fue aquella noche o la siguiente, pero llegaron 4 chicas y 3 chicos y se quedaron en mi casa una temporada. Un mes, más o menos. Lynette Squeaky Fromm asume el liderazgo e intenta reunir al resto de la familia mientras Manson está en prisión. Hasta que un día cambian las tornas. Lo que pasó fue que se cruzó el destino. Habían detenido a Susan Atkins por estar implicada en el asesinato de Gary Hinman. En prisión, Atkins deja caer que también estuvo involucrada en los asesinatos de Tate y los LaBianca. Susan se lo dijo a los otros presos porque estaba segura de que Charlie era un mesías y de que sus profecías eran ciertas. Se jactaba de ello ante sus compañeros de celda para que se unieran a la causa. Los compañeros de celda de Atkins avisan a las autoridades sobre su confesión, lo que los lleva hasta Charles Manson y a su implicación en el caso. Charles Manson controlaba a sus seguidores de tal manera que se convirtieron en armas. Los usaba como armas para asesinar a la gente. Por tanto, aunque no estuviera en la escena del crimen, era responsable de aquello. La confesión de Atkins también desencadena la detención de Patricia Krenwinkel, uno de los miembros de la familia que se alojaba en la casa de Mark Ross. Cuando vi en televisión todo lo que pasaba con Manson y las chicas del rancho, miré a las chicas y me quedé pensando. Algunas de esas chicas estaban viviendo conmigo en Venice y eran encantadoras. Nos llevábamos muy bien. Por el amor de Dios, no podían ser asesinas. Aesop considera que sería interesante recoger los acontecimientos del caso en un documental. Después de las detenciones se muda a Spence Ranch y sigue el día a día de 3 miembros de la familia Manson, durante uno de los juicios mediáticos más impactantes de la historia de California.
After 194 days of testimony and 43 hours of jury deliberation, the longest and most bizarre case in California history was brought to a first phase close when the jury of 12 delivered verdicts of guilty on 27 counts of first-degree murder against Charles Manson and 3 members of his family. Of Manson's original family, only 3 are left in Los Angeles. The rest are either in jail or in hiding, taking care of the Manson children. We don't even think about him not coming out because he is. He is going to get out. And he'll be out when all the jails open up and everybody's going to be free. A pesar de estar sometido a juicio, la influencia de Manson en sus seguidores es evidente. I feel good feelings towards everything. I feel no bad. I know no bad. I'm not against you. I'm not against you. Huh? Are you bitter? Bitter? No. No. You paid some price so far. Price? Pasaba mucho tiempo con Patricia, Susan y Leslie. Se comportaban de forma insolente para que los echaran de los juicios y poder reunirse. Así Charlie podía pasar tiempo con ellas y mantenerlas en el buen camino. ¿O el buen camino para él? Su influencia se extiende más allá de los tribunales. Un día Squeaky, que pasaba más tiempo que nadie con él, dijo, «Nos vamos». Fuimos en coche hasta Sunset Strip y cuando llegamos dijo, «Vamos a drogarnos y a arrastrarnos hasta los tribunales para demostrarle al mundo lo mucho que queremos a Charlie». Incluso intentaron involucrar a Aesop en sus planes. En el rancho pasaron un par de cosas con las que no me sentía cómodo, pero las dejé pasar. Ahora bien, cuando una de las chicas me dijo que quería que matase al juez, puse punto y final. No sé si fue aquel mismo día, pero no tardé en marcharme. Me fui por la noche. Dije, ya he tenido suficiente. No tengo ningún motivo para querer quedarme aquí. Y me marché. The penalty phase of the trial begins Thursday. Some say this could last 2 months or even more. Defense attorneys and the defendants will no longer argue innocence or guilt, but rather life or death. El 25 de enero de 1971, tras 10 días de deliberaciones, el jurado emite su veredicto. What is the verdict? For all of them? You know what? The system has just judged itself. It's just judged itself. It's all a matter of time now. Pero cuando la pena de muerte fue revocada en California, la sentencia se modificó para que cumplieran cadena perpetua. Todos los miembros encarcelados de la familia Manson han intentado obtener la libertad condicional, pero no se la han concedido y seguramente nunca vuelvan a salir al exterior. Charles Manson murió en prisión el 19 de noviembre de 2017. Son personas que dejan de pensar por sí mismas. Encuentran a alguien con carisma y con una personalidad atractiva. Creen en todo lo que les dice y dejan de pensar y de dudar. Cuando una persona busca manipular y abrumar a otra, lo único que tiene que hacer es darle amor y cariño. Es como una droga. Siempre quieres más y más y más. Diane Lake estuvo confinada 6 meses en un hospital psiquiátrico. Fue testigo clave en el juicio de Manson. Un oficial del condado de Inyo y su mujer la adoptaron. Diane se dedicó a la enseñanza y tiene 3 hijos. Me encontraba en un punto crítico en el que pensaba, ¿por qué voy a darle vueltas? No tengo ningún sitio a donde ir. Me están amenazando y estas personas son lo único que tengo. Así que mi cabeza dejó de funcionar e hice lo que se esperaba de mí. Catherine Sher estuvo involucrada en un plan para sacar a Manson de la cárcel. Resultó herida y pasó 5 años en la cárcel. Abandonó la secta para criar a su hijo. En la actualidad, manifiesta estar en contra de las sectas.
Charles Manson fue el primer y el mejor ejemplo de un culto a la personalidad, porque hoy en día la gente sigue obsesionada con él, con su secta y con su caso.